Bienvenidos al capítulo 11 de Crimen Blog. Prepárense para adentrarse en un caso que le helará la sangre, una historia real ocurrida en la Italia de 1939, donde lo cotidiano se tiñe de horror. En el tranquilo pueblo de Correggio, una mujer aparentemente normal, Leonarda Cianculi, se convirtió en el epicentro de una serie de crímenes macabros. Crímenes macabros. Lo más escalofriante. Nadie sospechaba que los jabones y galletas que Leonarda repartía, con amabilidad entre sus vecinos, llevaban un ingrediente secreto, un ingrediente que nadie se atrevía a imaginar. Eso suena realmente perturbador. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué la llevó a cometer actos tan atroces? Leonarda Cianculi nació en 1893, marcada desde su infancia por la tragedia. Su madre, Emilia, la repudiaba por ser fruto de una violación, sometiéndola a maltratos físicos y psicológicos. Maltratos físicos y psicológicos. Su infancia la empujó a 2 intentos de suicidio antes de la adolescencia. Es difícil imaginar una infancia tan llena de dolor. Su matrimonio le ofreció algún tipo de escape a esta espiral de sufrimiento. En 1914, Leonarda se casó con Rafael Pansardi, un empleado de correos. Sus padres se opusieron a la unión, e incluso su madre lo maldijo. A pesar de todo, Leonarda huyó con Rafael a la región de Irpinia, buscando un nuevo comienzo. Una historia de amor en contra de todas las adversidades. Pero me temo que la tragedia no había terminado con ella, ¿verdad? Exacto. Un devastador terremoto en 1930 destruyó su hogar, obligándolos a mudarse a Correggio. Corregio. Para entonces, Leonarda había sufrido la pérdida de 13 de sus 17 embarazos. 13 hijos. Es una cantidad abrumadora de pérdidas. ¿Cómo afectaron estas tragedias a su estado mental? La llevaron a buscar respuestas y protección en el mundo del ocultismo. El mundo del ocultismo. Se sumergió en libros sobre quiromancia, astrología, hechizos y espiritismo, buscando desesperadamente una forma de controlar su destino y proteger a sus hijos de lo que ella percibía como una maldición familiar. Es escalofriante pensar que la búsqueda de protección la condujo por un camino tan oscuro. Y en medio de esta búsqueda que fue de su matrimonio. El alcoholismo de Rafael se intensificó con los años, deteriorando su matrimonio, hasta que finalmente se separaron. Leonarda, con sus 4 hijos sobrevivientes, se mudó a un edificio en Via Cavour y abrió una tienda. Una tienda. Parece un cambio drástico después de todo lo que había pasado. ¿A qué se dedicaba? Vendía ropa usada, jabones que ella misma elaboraba y ofrecía lecturas de tarot. ¿Lecturas de tarot? Su personalidad afable y aparente bondad la convirtieron en una figura respetada en Correggio. Nadie sospechaba la oscuridad que se escondía tras esa fachada. Una mujer aparentemente integrada en su comunidad, con un pasado turbulento y una obsesión por proteger a sus hijos. ¿Qué detonó su transformación en la asesina que conocemos como la jabonera de Correggio? La Segunda Guerra Mundial. Su hijo predilecto, Giuseppe, se alistó en el ejército italiano. En el ejército italiano. La partida de Giuseppe desató en Leonarda una ola de terror. Estaba convencida de que la maldición familiar se cernía sobre él y que solo mediante sacrificios humanos podría protegerlo. Sacrificios humanos. Es un pensamiento aterrador. ¿Cómo seleccionó a sus víctimas? ¿Quiénes fueron estas desafortunadas almas? Utilizó las lecturas de tarot para identificar mujeres solas, de mediana edad, Usted. vulnerables y sin familiares cercanos, que pudieran reclamar por su desaparición. La primera víctima fue Faustina Setti, una mujer analfabeta y sumisa, apodada Rabbit. ¿Cómo la convenció para que cayera en su trampa? Le prometió encontrarle un marido rico, que le esperaba en Pola. Le hizo firmar un poder para administrar sus bienes y le dijo que no se despidiera de nadie para no atraer la mala suerte. Una elaborada red de engaños. ¿Qué sucedió después? El 17 de diciembre de 1939, Faustina acudió a casa de Leonarda, vestida con sus mejores galas, emocionada por su futuro matrimonio. Nadie la volvió a ver. Y aquí es donde la historia da un giro aún más macabro, ¿verdad? Leonarda drogó a Faustina con vino mezclado con somníferos y la asesinó con un hacha. Luego descuartizó su cuerpo y lo disolvió en una olla con sosa cáustica para fabricar jabón. Con la sangre de Faustina horneó galletas. Galletas. Es simplemente horripilante. Y nadie sospechó nada. Leonarda inventó la historia de que Faustina se había fugado con su nuevo marido y lamentablemente nadie la buscó. 9 meses después, el 5 de septiembre de 1940, Leonarda encontró su segunda víctima, Francesca Soavi, una mujer que se dedicaba al cuidado de niños. Al cuidado de niños. ¿Y qué se buscó con ella? Le prometió un trabajo como directora de un internado en Piacenza, al igual que con Faustina. Le dijo que no se despidiera de nadie, para no arruinar su buena fortuna. Es un patrón que se repite. Una estrategia calculada para asegurar el silencio de sus víctimas. Logró engañarla también. Sí, Francesca, confiando en su amiga,
Desapareció sin dejar rastro. Leonarda repitió su macabro ritual. La drogó, la asesinó, la convirtió en jabón y horneó galletas con su sangre. Es difícil comprender la frialdad con la que cometía estos crímenes. ¿Quién fue la tercera víctima de esta espiral de horror? Virginia Casiopo, una ex cantante de ópera. Leonarda la convenció de que un empresario teatral en Florencia buscaba una secretaria y la convenció de que se fuera con él sin avisar a nadie. Sin avisar a nadie. El 30 de noviembre de 1940, Virginia entró en la casa de Leonarda y nunca más salió. Esta vez al menos alguien fue testigo de su encuentro con Leonarda. No es así. Sí, su cuñada Albertina Fanti la vio entrar en la casa. Preocupada por la repentina desaparición de Virginia, Albertina acudió a la policía. Al fin alguien da la voz de alarma. ¿Qué descubrió la policía a investigar la desaparición de Virginia? Descubrieron que las 3 mujeres desaparecidas eran amigas de Leonarda y que habían sido vistas por última vez entrando en su casa. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre ella. Me imagino que la policía no tardó en registrar su casa, ¿verdad? ¿Qué encontraron allí? Encontraron joyas y pertenencias de las víctimas. 3 hachascuchillos, un caldero. El caldero, donde preparaba el jabón. Exacto. Y encontraron algo aún más escalofriante. Las dentaduras postizas de las 3 mujeres. Ante tales evidencias, no le quedó más remedio que confesar, ¿verdad? Así es. Describió con detalle cómo las engañó, las drogó, las asesinó y se deshizo de sus cuerpos. La prensa conmocionada la bautizó como la jabonera de Corregio. Un apodo que refleja la macabra naturaleza de sus crímenes. Pero, ¿cómo justificó Leonarda sus actos ante las autoridades? ¿Qué retorcida lógica la llevó a creer que estaba haciendo lo correcto? Afirmaba que eran sacrificios necesarios para apaciguar el espíritu de su difunta madre, que se le aparecía en sueños, amenazándola con llevarse a sus hijos si no realizaba sacrificios humanos. Incluso llegó a ofrecer al tribunal una demostración de cómo hacía jabón con un cadáver. Es un nivel de crueldad y delirio que cuesta comprender. ¿Qué ocurrió con su hijo Giuseppe? Estaba involucrado en los crímenes de su madre. Inicialmente la policía sospechó que era cómplice, pero Leonarda lo defendió con vehemencia, asegurando que él no sabía nada. Y lo logró. Consiguió demostrar la inocencia de su hijo. Sí. Tras 5 años en prisión preventiva, Giuseppe fue puesto en libertad por falta de pruebas. Un pequeño rayo de luz en medio de tanta oscuridad. ¿Y Leonarda qué fue de ella? ¿Cómo terminó sus días? Fue declarada culpable de triple homicidio y condenada a 30 años de prisión y a 3 años de internamiento en un hospital psiquiátrico. Murió de un derrame cerebral el 15 de octubre de 1970 en el Hospital Psiquiátrico de Pozzuoli, a la edad de 77 años. Una historia que nos deja con una profunda sensación de inquietud, pero también con la necesidad de comprender la mente de esta mujer que Fiasson, marcada por la tragedia, se convirtió en un monstruo. ¿Qué nos puede decir la psicología sobre el perfil de Leonarda Cianculi? ¿Qué la llevó a cometer actos tan terribles? Para comprender la psique de Leonarda, debemos adentrarnos en los laberintos del trauma, la obsesión y las creencias distorsionadas. En la próxima parte de Crimen Blog, profundizaremos en la psicología criminal de Leonarda, explorando las posibles causas de su comportamiento y analizando el impacto que su caso tuvo en la sociedad italiana. No se pierdan la próxima entrega de Crimen Blog.